un placer para nosotros recibir a Olivo Rodríguez Huerta, es un experto en derecho administrativo, pero también un hombre que conoce mucho del mundo internacional y hay muchos temas en la palestra que tienen que ver con nosotros. Muchas gracias, un gusto estar de nuevo aquí en Uno Más Uno. Qué bueno, porque ha venido en distintos roles. Sí. Vino como embajador, ha venido como experto en otras ocasiones. Y desde finales de la década de los 90. Debatiendo los temas nacionales. Temas institucionales, así es. Así es. Bueno, comencemos con lo de, parece un eje central de la política gubernamental ahora, que es el tema de lo llamado a la alianza público-privada y los fideicomisos. Hay muchas críticas, sobre todo a partir de lo que pasó en Punta Catalina, con esto del fideicomiso que se estableció ahí. ¿Qué piensa sobre eso? ¿En qué fortalece esto la institucionalidad y el desarrollo del país? Y la transparencia. Bueno, las alianzas público-privadas, recurrir también a la figura de fideicomisos públicos son instrumentos a través de los cuales el Estado puede, como dentro de un contexto de una política pública organizada, cumplir fines esenciales del Estado, cumplir parte de lo que son sus políticas públicas en términos de inversión. Desde luego que esto genera preocupaciones porque no es lo usual. Cada vez que nos acercamos a procesos de cambio, de transformación, a la utilización de nuevas figuras, bueno, pues eso genera mucha aprehensión en las personas, en la ciudadanía, en el común, porque uno no le gusta mucho confiar en las cosas que no conoce. Entonces, por eso las vías tradicionales son las en las que normalmente más confiamos. Confiamos más en que aún se preste de manera deficiente, que sean instituciones públicas debidamente instaladas, sometidas al control de una jerarquía, de una vigilancia administrativa por parte de las autoridades públicas. Eso es lo usual, ¿no? O que se recurra a privados, pero para la realización de concretas obras públicas. En el caso de las alianzas público-privadas, esto implica una gran transformación. Y esa gran transformación tiene que ver con que funciones, se supone que en el contexto del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, le corresponde al Estado fortalecer, ¿no?, o identificar una serie de proyectos de inversión que son necesarios en todo el territorio nacional. De hecho, el marco de la ley del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública genera un sistema sumamente interesante, con una alta vocación participativa, porque se cambia el esquema en el marco de la ley, es una ley del 2006, ha tenido escaso desarrollo, pero es una ley muy importante para cambiar la dinámica de las relaciones entre el Estado y la sociedad. Porque las obras ya no deben ser, según esa norma, las que determine la autoridad política de turno, sino las obras no deben venir desde arriba, desde el centro del poder hacia abajo. No es el centro del poder que le dice a las comunidades qué se va a hacer y cómo se priorizan las mismas. En el contexto de la ley, es desde las bases de la sociedad que se van generando, se van identificando las necesidades, y eso va siendo elevado desde los comités municipales de desarrollo, a los comités provinciales de desarrollo, a los comités regionales de desarrollo, para su posterior incorporación en los presupuestos públicos, previo cumplir con las etapas tanto de preinversión como de diseño de lo que van a ser las necesidades públicas priorizadas. Lamentablemente, y esta es una de las grandes falencias que tenemos en nuestro país, una de las grandes apuestas, yo escucho mucho y obviamente hay que valorar que hayan pactos, el pacto por la educación, el pacto eléctrico, etcétera, pero hay un gran pacto del que nos hemos olvidado en la República Dominicana, que es un pacto por la institucionalidad. Y ese pacto por la institucionalidad pasa precisamente por fortalecer una serie de áreas que cumplen funciones y tareas esenciales en el marco de un Estado. Entonces, por ejemplo, en este tema del Sistema Nacional de Planificación e Inversión, se supone que el Estado debiera tener y contar con un banco de proyectos. Y esto puede animar a que se puedan presentar estas iniciativas público-privadas. Hasta ahora lo que ha ocurrido es que algún sector privado, nacional o internacional, muestra interés por un área, negocia con el Estado y se produce una alianza que no siempre se corresponde
con las el necesidades interés. de la comunidad. Sí, lo que pasa es que, bueno, a esa parte ya le corresponde a la parte pública. El sector privado Claro, puede claro. hacer todas las propuestas claro que sí. sean del lugar. Quien debe determinar qué es lo que conviene al interés público, qué es lo que entra dentro de las políticas públicas que previamente se han determinado, es la parte pública. Pero esto que planteas, Adalberto, genera un tema de mucha, pero mucha trascendencia, de mucha importancia, porque en el contexto de las alianzas público-privadas se cambia un poco la dinámica. Y es que toda esa función que le corresponde a lo público, que el marco del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, es sustituido precisamente por iniciativas privadas. Inversionistas privados incurren a su solo riesgo en una inversión bastante considerable para estudiar la factibilidad de proyectos, para diseñar los mismos, se lo presenta al Estado para, en base a las definiciones que se hacen dentro del contexto del órgano regulador de las alianzas público-privadas, determine que entran dentro de las áreas de interés del Estado para esos fines. Y ese papel que debe ser cumplido a través del instrumento del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, que rige para todo lo que son los programas de inversión del sector público pura y simplemente, bueno, pues ese sistema en las alianzas público-privadas son sustituidos por la iniciativa privada. Es una nueva manera de relacionar el Estado y la sociedad, porque al fin y al cabo, yo como regla general no le tengo miedo y creo que es muy provechoso el papel que debe jugar la iniciativa privada. Eso es fundamental. Y en el contexto de un Estado social y democrático de derecho, se replantea la manera de esa relación. El interés general no es satisfecho nada más exclusivamente por el Estado. Hay un matrimonio, hay un compromiso entre el Estado y la sociedad para impulsar los grandes temas. Ahora bien, hay una parte... Con la privatización. Bueno, es que hay una parte muy interesante eso ahí. Hay una parte que es irrenunciable para el Estado, que es orquestar todo ese sistema institucional de vigilancia, fiscalización, control, a los fines de que los intereses públicos que quedan envueltos por estas iniciativas privadas no resulten afectados. Pero ahí hay dos cosas. Una, prioridades nacionales o locales versus posibilidad de inversión, buscar recursos del sector privado. Y por otro lado está el tema de la vigilancia, de cómo se... claro, ese papel del Estado es irrenunciable siempre. Hay un ejemplo que podría ilustrar esto. Ahora este gobierno ha anunciado un acuerdo con el sector privado para construir la autopista del Ámbar. Es una autopista que va desde... Es el primer proyecto que entra dentro del esquema de alianzas público-privadas. Se produce, ese acuerdo se pasó una autopista apenas meses después, o menos de un año después, de que las dos autopistas las dos carreteras que unen a Puerto Plata con Santiago fueron reconstruidas, rehechas. Pero resulta que el problema principal que tiene esa región es el entaponamiento que se produce en Navarrete porque no se construyó una circunvalación como se hizo en Santiago, se hizo en La Vega, se hizo en Bonao, se hizo en Villa Altagracia. Entonces, esa prioridad que está establecida, que está clara, y cuya solución la viene reclamando la gente, no se ha hecho porque tal vez ahí no le interese, no haya ningún grupo interesado. Bueno, pero en aquellos casos en que el sector privado no muestre interés para las obras, ahí entra, por supuesto, el papel del sector público. El sector público tiene que hacer los estudios, los diseños correspondientes y financiar las mismas a través de lo que es el régimen del presupuesto público, porque es obvio, el sector privado solamente se va a interesar en las alianzas público-privadas por aquellas obras que desde el punto de vista económico les resulten económicamente viables, les resulten de interés, porque el sector privado no es la Madre Teresa, el sector privado obviamente requiere de intereses. Ahora bien, ¿cuánto debe ser ese interés? ¿Cuánto debe ser esos márgenes de ganancia, John? Eso es una tarea que le corresponde al Estado en el contexto, y por eso en el marco del Sistema Nacional de Alianzas Público-Privadas coparticipan varios ministerios que tienen que ver con no solamente los ministerios que sean rectores de las políticas públicas en el sector donde se vaya a hacer la obra, sino que participan como dos elementos clave dentro de la misma, el Ministerio de Hacienda, para verificar que es más rentable, más económico hacer la inversión pública por esta vía, y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que al fin y al cabo
es quien tiene el gran papel central de proyectar hacia el futuro todo lo que debe ser la diversificación de las infraestructuras entre nosotros. Pero no quiero dejar de contestar el aspecto porque parte también del contexto en que nos estamos desarrollando es una especie de vuelta al miedo con lo privado. A lo privado, insisto, no debemos porque en el contexto de la sociedad en que vivimos está esa unión, ese matrimonio indisoluble para el logro de las grandes finalidades públicas entre lo público y lo privado. Lo importante es, y por eso yo insisto en mi apuesta, trabajar cada día más en un pacto por el fortalecimiento de las instituciones, porque son las instituciones las que están, insisto, llamadas a preservar el interés público, el interés colectivo. El hecho de que determinar los proyectos de inversión pública no esté en función de intereses particulares, sino que eso se corresponda realmente con las necesidades colectivas, pero que además se haya previamente determinado que esa es la manera más útil para esos fines. ¿Los fideicomisos aportan a ese fortalecimiento o agravan una política de debilitamiento de la institucionalidad? Y cuando hablo de debilitamiento, hay tres elementos que yo señalo. Recuerdo la reforma que impulsó Leonel Fernández en su primer periodo, sí, la ley de reforma de la empresa pública. Eso debilitó. Que llevó al proceso de capitalización. Todas las instituciones salieron más débiles, porque se crearon nuevas instituciones, se fraccionaron funciones. Luego viene Danilo Medina y se crearon programas especiales de la presidencia. Entonces tú tienes un programa paralelo al Ministerio de Interior y Policía, paralelo a la Liga Municipal Dominicana, y esos eran los programas que tenían el dinero. Ese es un gran problema. Y ahora el fideicomiso no va... Todo el tema de la duplicidad de las instituciones es un problema estructural, es parte de eso que yo llamo elementos indispensables de un pacto por la institucionalidad. De hecho, al inicio de la administración del presidente Abinader se dictó un decreto procurando también la racionalización. Sabemos que la forma clientelar del ejercicio político se constituye en un terrible obstáculo porque quienes trabajan en la política lo que quieren es tener más y más cantidad de impuestos y en la medida en que se suprimen, se fusionan entidades, entonces esto lleva a un debilitamiento de la capacidad del sector público para ofrecerle puestos a quienes hacen labor política. Esto es muy triste. Con el tema de los fideicomisos, es una figura que para la práctica del ordenamiento jurídico nuestra es también una práctica, digamos que relativamente reciente. La primera ley que con carácter general viene a regular el tema del fideicomiso entre nosotros el año 2011, se da en el contexto de crear un conjunto de mecanismos para viabilizar y posibilitar el financiamiento de la vivienda. Fue a través del Banco Nacional de la Vivienda, justamente, ¿no? Sí, bueno, no, a través del INVI, el Instituto Nacional de la Vivienda, ahora lo que es el Ministerio de la Vivienda, Infraestructuras y Edificaciones, etcétera. Pero el tema del fideicomiso se hace para aunar esfuerzos de los sectores público y privado para resolver uno de los grandes problemas de la democracia dominicana, que es el tema del déficit habitacional, que es gigantesco entre nosotros. El Estado nuestro, que por razones y coyunturas históricas heredó grandes cantidades de tierra, como es en el caso producto, ¿no?, de la tiranía, de la dictadura, todos los ingenios estatales, etcétera, grandes extensiones de terreno que hoy día están dentro de muchas de las ciudades en nuestro país. Bueno, pues el aporte de esos terrenos ha servido como un mecanismo de alianza público-privada indirecta a través de la figura del fideicomiso como una forma de abaratar el costo a la vivienda de bajo costo en nuestro país. Bueno, en ese contexto se regula la figura del fideicomiso. No es típico, no es usual la utilización de la figura del fideicomiso en el ámbito público, pero sí existe. Por ejemplo, en América Latina es emblemático el caso mexicano, que incluso tiene a los fideicomisos como parte de las estructuras administrativas, no ya como un modelo de contrato, como una vía contractual para cumplir determinados fines. En otros países de América Latina, como Colombia, como Argentina, se da dentro del contexto de una regulación pública, porque no podemos perder de vista que el hecho de que se utilice la figura no puede constituirse en una huida del derecho público. Es decir, no puede el Estado tratar de eludir todo un conjunto de normas que están orientadas hacia la rendición de cuentas, hacia la transparencia, hacia un control efectivo de los niveles de endeudamiento público. Y en el caso dominicano, puede estar ocurriendo eso. Por eso fue que yo, en ocasión del tema
del proyecto del contrato de Punta Catalina, que fue aprobado ya en la Cámara de Diputados, que está pendiente de aprobación en el Senado de la República, pero congelado por la decisión del presidente de que se discuta el mismo en el seno del Consejo Económico y Social. Yo planteé en un artículo que escribí en mi blog mi recomendación al presidente de que utilizar esta figura del fideicomiso en el caso de una empresa pública de electricidad como es Punta Catalina, una actividad empresarial pública, bueno, necesitaría ser acompañada de una ley, porque a través de un contrato usted no puede trastocar las reglas de la delegación de competencias administrativas, usted no puede trastocar la manera de asignar los títulos habilitantes en el contexto del sector eléctrico, porque no está contemplado que un fideicomiso pueda ser titular de una concesión eléctrica. No se pueden trastocar las reglas de los financiamientos públicos a través de un contrato. Eso necesitaría de una ley especial a esos fines. Y lo ideal es que esta figura se utilice con mucha cautela, con mucho tacto, y que previamente se establezca un marco general para esos fines, porque un proceso muy alegre del mismo puede conllevar, sobre todo de figuras en las que no tenemos experiencia, puede conllevar a esas preocupaciones que ustedes han externado aquí sobre el modelo y los mecanismos de la alianza público-privada. Un sector como el energético, que acaba porque es relativamente joven, de crear un ministerio. El café Santo Domingo, que es hay el que mejor tomarse café del mundo, de crearse un ministerio de energía. ¿Qué justifica que tengamos ese ministerio si no tiene capacidad para administrar los bienes públicos del sector? Bueno, fíjate, en eso debo hacerte una aclaración. La Ley Orgánica de la Administración Pública establece que no deben utilizarse formas de derecho público para el ejercicio de actividades empresariales, comerciales e industriales. En el marco del actual régimen constitucional nuestro, cuya base está en la Constitución del año 2010, se delimita el régimen de participación del Estado en las actividades comerciales y empresariales. La Constitución tiene un mandato de que el Estado solamente puede operar en el campo de la actividad empresarial y comercial bajo el principio de subsidiariedad. Es decir, en la medida en que la actividad empresarial privada no satisfaga debidamente aspectos que deben ser tutelados por el interés público, solamente se justifica la participación empresarial pública en el tema. Entonces es bajo el principio de subsidiariedad. Pero dice, porque la Constitución además indica que en esos casos también no puede beneficiarse de todo el régimen y el andamiaje que tienen las instituciones públicas. Y por eso la Ley Orgánica de la Administración Pública del año 2012 manda a que se utilicen las formas del derecho privado, que serían, en este caso, las sociedades de comercio. Por ello, el mecanismo, digamos, lógico, normal, porque en el año 2013 fue necesario, para que el Estado pudiese construir una planta, fue necesario que se modificara la Ley General de Electricidad y se habilitara al Estado a poder ejercer actividad empresarial pública en el campo de la generación de electricidad no hidráulica. Y esa ley, sin esa ley especial no hubiese sido posible la construcción de la planta de Punta Catalina. Entonces, pero existe la ley. Claro, la ley existe, no, porque la ley lo que sirvió de base fue para justificar la excepción al principio que está prevista para el principio de subsidiariedad, porque como regla general el Estado no puede incursionar en el campo de la actividad empresarial privada, pero como el campo de la generación de energía y lo que se proyectaba, las inversiones del sector privado no garantizaban la demanda futura de electricidad, entonces el legislador habilita a que el Estado pueda incursionar en ese campo que le estaba vedado. Pero ahí viene la ley, dice, cuando vaya a realizar esa actividad debe hacerlo con las formas del derecho privado, es decir, utilizando no formas de derecho público, no un organismo autónomo, no un órgano administrativo de la Administración Central, sino, y por eso a propósito del tema del Ministerio de Energía y Minas, que es cabeza de un sector dentro de la Administración Central del Estado, es necesario que bajo la tutela, bajo la vigilancia del órgano rector, dentro de la administración pública, bueno, pues se ejerce la actividad empresarial pública, pero con formas de derecho privado. En este caso, se quiere habilitar a la figura del fideicomiso para ejercer esa actividad y no a través
de una sociedad de comercio. Ahí quizás ha faltado un poco de explicación por parte del Estado por qué escoger ese mecanismo y no constituir una sociedad de comercio, que se ha estado batiendo ambas figuras. No pueden ser endilgadas a la presente administración del presidente Abinader. Desde la administración del presidente Danilo Medina se comenzaron a explorar ambas opciones, incluyendo venta parcial de acciones de la planta si se constituía en forma de sociedad de comercio. Se habló también de la figura del fideicomiso, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que es un tema que ha venido discutiéndose y lo que le compete a las autoridades es explicar las razones por la cual optan por es uno de los mejor la vía del fideicomiso que la vía de una sociedad de comercio como operan el resto de la actividad empresarial en el campo de la generación de electricidad en la República Dominicana. Aprovechando también su rol pasado de embajador de la República Dominicana ante el Reino de España, en momentos en que la inflación, precisamente por conflictos como los que en este momento se discuten en ese hemisferio, sobre todo con la posición de Rusia, Ucrania, Estados Unidos y en el conjunto de la Unión Europea, ¿cómo ve usted ese proceso y cómo también cruzándolo con su experiencia en términos administrativos entienden que pudiera afectar la estabilidad de algunos elementos que son fundamentales para la gobernabilidad? Sí, bueno, uno de los problemas esenciales para la gobernabilidad es que exista un Estado fuerte, y cuando hablo de un Estado fuerte me refiero no solamente a un Estado fuerte en el campo institucional, sino también un Estado que pueda disponer de recursos para ir resolviendo, ¿no?, el gran pasivo social, la inmensa cantidad de necesidades públicas que se han ido acumulando en el tiempo en los temas más vitales y más elementales. Y en la medida en que dentro del contexto de un mundo global, donde muy poco podemos hacer frente a situaciones que originan una desestabilización, sobre todo en el campo de los precios, prácticamente desde las finales de la década de los 70, principios de la década de los 80, con la crisis del petróleo, la misma inflación en los Estados Unidos, bajo la administración del presidente Carter, recuerden aquello que fue todo un desastre, no veíamos una situación en el plano internacional tan compleja. Ahora se potencializa más porque en aquel entonces todavía era incipiente los pasos hacia la globalización económica. Recuerden que es bajo la administración del presidente Reagan y su coincidencia con la primera ministra Margaret Thatcher que comienzan a transformarse toda una serie de políticas, no solamente la parte del consenso de Washington, sino la revolución neoliberal que impulsaron Reagan y Margaret Thatcher en el mundo. Es decir, que ha hecho más interdependiente que nunca al mundo. De manera que se frenó un poco con un nuevo presidente republicano en los Estados Unidos. Exacto, que echa para atrás. Que tuvo una posición contraria. Populista, contraria, donde dice, bueno, tenemos que volver a fortalecer los estados nacionales, local, la frontera, etc. Entonces, todos esos temas generan y deben generar mucha preocupación para nosotros y afortunadamente la clase política dominicana ha entendido como un elemento clave la responsabilidad en el control de las finanzas públicas, en la estabilidad macroeconómica. Se ha hecho una gran apuesta en toda nuestra clase política y eso es un elemento vital, porque si nosotros le sumamos un desorden fiscal, un desorden monetario a una crisis ajena, externa a nosotros, entonces, bueno, las posibilidades de salir adelante son menores. Fíjense cómo, a pesar de las circunstancias tan adversas que la pandemia originada hace 2 años nos ha traído, como con todo y todo la capacidad de, no me gusta la palabra, pero es la que se utiliza ahora muy popularmente, la capacidad de resiliencia de la economía dominicana, dentro de lo que hay que destacar, no solamente esa responsabilidad de la parte pública en el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, sino que hay que destacar de manera fundamental también la activa participación y la activa confianza del sector privado en la generación de inversiones en su campo que han permitido, ¿no?, que tengamos esta estabilidad que tenemos en el plano. ¿Habrá guerra en Ucrania? Al parecer, yo tengo la esperanza de que no. Y las señales últimas así lo indican. Han habido contactos importantes. Ha habido, creo que, una diplomacia de bajo nivel importantísima, porque mientras más discreta sea la diplomacia, más efectividad hay en la posibilidad de resolver los conflictos, a pesar de las zararacas que se hagan
pública, de manera que yo pienso que la racionalidad, si hemos llegado hasta aquí, no creo que el mundo mejoró un poco se pueda embarcar en una situación que pueda desencadenar en una crisis en la que nadie ganaría. Bajó un poquito la tensión y bajaron los precios del petróleo. Así es. Inmediatamente. Así es. Señoras y señores, se nos acabó el tiempo. Gracias. Pena, pasa muy rápido. Y mi querida doña Altagracita ya está aquí. Ya está aquí, sí. Hemos conversado con el profesor Rodríguez Huerta, con él hemos hablado de temas administrativos, porque es un experto en derecho administrativo, pero además también hemos aprovechado en su calidad de pasado embajador de la República Dominicana en España para hablar de la crisis global que estamos viendo recientemente. Ahora les invitamos a una pausa y al regreso ya saben que tenemos a Altagracita Paulino de Un Peco por acá.